Hoy vamos a hablar sobre la autorregulación emocional. Las emociones son esos hilos conductores que nos permiten hacer redes sociales con el otro, pero también nos aportan señales de advertencia para ayudarnos a hacerle frente a los factores externos del ambiente. Debemos primero que todo entender que las emociones no son buenas o malas, simplemente son respuestas psicofisiológicas que están ahí y que debemos aprender a identificar, aceptar y regularlas para que no afecten nuestra salud mental. ¿Sabes cómo identificar y regular tus emociones para que no afecten tu día? ¿Sabes cómo hacer este tipo de cosas? Estas preguntas te invitan a la conexión con tu interior y a hacer un alto para reflexionar cómo lo estás haciendo. Es necesario retomar y empezar a trabajar en ello. Ahora es necesario repasar algunos conceptos base. ¿Qué entendemos por emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Pero ¿cuál es la funcionalidad de las emociones? Las emociones tienen tres funciones principales, que son: la primera, la función adaptativa. Prepara al organismo para la acción, siendo esta una de las más importantes, pues gracias a ella tenemos la capacidad de actuar eficazmente. La segunda función es la social, la cual nos permite expresar nuestro estado de ánimo y facilita la interacción social para que se pueda predecir el comportamiento. Además de la expresión oral, cobra mucha importancia la comunicación no verbal, que se refleja en muchas ocasiones de manera inconsciente. Y por último tenemos la función motivacional, donde nos indica que existe una relación entre la motivación y la emoción, ya que ambas se retroalimentan entre sí. Cualquier conducta motivada produce una reacción emocional, a la vez que cualquier emoción impulsa a la motivación hacia algo. Pero para poder gestionar las emociones debemos primero saber qué es conciencia emocional y qué es regulación emocional. La conciencia emocional es la capacidad de percibir las propias emociones, es decir, el autoconocimiento de lo que sentimos y de lo que pueden sentir los demás. Conocer y controlar las emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. Por otro lado, la regulación emocional se refiere al proceso por el cual una persona puede influir sobre las emociones que siente, cómo las experimenta y cómo y cuándo las expresa. ¿Sabes cómo podemos regular nuestras emociones? Esto lo podemos hacer en 4 pasos. El primer paso es identificar y reconocer. Es necesario primero identificar qué emoción es la que estamos percibiendo y cuál fue la fuente que está generando esta emoción. Asimismo, significa estar abierto y aceptar la emoción tal y como es. El segundo paso es tomar conciencia de la emoción y de los cambios corporales. Una vez reconozca qué emoción estoy sintiendo, es importante registrar los cambios que se dan a nivel físico, a nivel de comportamiento y cognitivamente, con la finalidad de entender y aceptar lo que está pasando. El tercer paso es aceptar la experiencia. Es necesario que te des permiso en tiempo y aceptación de la emoción, sin reprimirte y sin juzgarte. El cuarto paso es dejarla pasar y tomar solo lo positivo. Es necesario ser consciente de cuál fue el detonante que causó esa respuesta en mi ser y revisar lo que sucedió, buscando alternativas de solución en caso de que este sea un problema o una situación que no quiera volver a vivir, o simplemente cierro esta experiencia y solo tomo lo bueno de ella. Vamos a conocer algunas emociones. Tenemos la emoción de sorpresa. Es el asombro que surge ante un evento inesperado,
puede causar desorientación por unos segundos mientras te adaptas a la nueva situación. Cuando esta emoción se presenta, la expresión facial incluye la boca y los párpados muy abiertos. Tenemos la emoción de asco. Es el desagrado intenso que puedes sentir hacia algo que te parece repugnante. Genera rechazo y puede incluso asegurar tu supervivencia porque estimula la protección. Esta emoción puede causar tensión muscular, hiperventilación e incluso dolor estomacal. Tenemos la emoción de tristeza. Te produce desdicha o infelicidad ante la pérdida de algo o alguien que realmente es importante para ti. Esta emoción produce reintegración, es decir, que seas consciente de eso que añoras y provoca una sensación de duelo. El nudo en la garganta, la sensación de pesadez en el cuerpo, el dolor en el pecho y la necesidad de aislamiento son algunas de las señales de estas emociones. Tenemos la emoción de la alegría, la cual te brinda una sensación de bienestar, satisfacción y promueve la afiliación con los demás. Aparece ante una situación que te gusta o te hace sentir bien y estimula los pensamientos positivos. La acción característica de esta emoción es reír. Tenemos la emoción de la ira. Es la irritabilidad o el enfado que provoca una función adaptativa de autodefensa. Surge ante la pérdida de algo que consideras que te pertenece o el daño que alguien te causa. En tu cuerpo genera hiperventilación, taquicardia y tensión muscular. Tenemos la emoción del miedo. Es el recelo o aprehensión ante una amenaza o posible peligro, incluso imaginario. Esta emoción provoca angustia, inseguridad e incertidumbre, pero también es un mecanismo de protección. Cuando aparece en tu cuerpo esta emoción, se acelera el ritmo cardíaco, tienes tensión muscular y en ocasiones puedes sentir un dolor en la boca del estómago. Ahora vamos a tener en cuenta que dentro de las emociones que vivimos a diario, el miedo se puede convertir en algo funcional o disfuncional. Conozcamos sus diferencias. El miedo disfuncional es aquel que angustia, inhibe, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Por ejemplo, tuve la experiencia de que me robaron en un transporte público y cada vez que necesito trasladarme me paralizo y pienso que me van a volver a robar. Por eso prefiero no volver a salir. El miedo funcional es aquel que se presenta cuando la angustia es utilizada como señal e impulsa a conocerla y gestionarla. Por ejemplo, me encuentro en una calle oscura y siento que me están persiguiendo. El miedo me puede ayudar a reaccionar cambiándome de acera. Ahora vamos a tener en cuenta algunas estrategias para gestionar el miedo. Primero, aceptar que es normal tener miedo. Segundo, debemos confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Tercero, ¿de qué peligro me informa esta sensación? Cuarto, es importante comprender qué está pensando para poder protegernos. Y quinto, ayuda a fomentar e incrementar tu autoconfianza. Algunas respuestas físicas, comportamentales y cognitivas de la emoción de la ira pueden ser la rabia, el rencor, el resentimiento, el odio, la furia, la cólera, el enfado, el disgusto, la indignación, la frustración, la molestia y el desagrado. Sin embargo, es importante resaltar que cuando estamos con ira, en nuestro cuerpo puede reaccionar con aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. La persona se enrojece, suda, se tensan sus músculos, respira rápidamente y aumenta su energía corporal. Por eso a continuación vamos a explicar algunas estrategias para controlar la ira. La técnica de respiración 4x4 consiste en inhalar por 4 segundos, retener el aire que inhalamos por otros 4 segundos y exhalar en 4 tiempos botando el aire por la boca lentamente.
Cuando estés presentando un momento de ira, retírate del entorno que te está provocando esta sensación para evitar confrontaciones o herir sentimientos. Tercero, busca un lugar tranquilo donde nadie se encuentre. Conéctate con la naturaleza o simplemente observa detenidamente el cielo. Mira las formas de las nubes, sus colores, hasta sentir que ya estás calmado. Y por último, puedes contar hasta 20 en forma ascendente y respira de forma consciente hasta que sientas que el ritmo de respiración se ha regulado y el cuerpo se encuentra calmado. Algunas estrategias para afrontar el asco son: entiende lo que es el asco, cuáles son sus mecanismos de funcionamiento y qué consecuencias tiene para el organismo. Trata de comprender por qué tienes que hacer frente a cierto estímulo aversivo. Por ejemplo, si no te gusta el brócoli, es necesario que entiendas por qué es necesario que ingieras y que seas consciente de los beneficios que trae a tu salud el consumo del brócoli. Y por último, aplica alguna técnica de relajación para aminorar la sensación de asco y trata de controlar tu respiración. A continuación vamos a ver algunas estrategias para controlar la tristeza. Expresa los sentimientos es el primer paso para afrontar la tristeza. Permitirse llorar, desahogarse, hablar con alguien que no te juzgue. Luego, entender que esta emoción es temporal y por lo tanto debes aceptarla tal y como es. Realizar acciones para salir del estado como pasear, desarrollar actividades que te generen gusto, alegría, comparte con amigos, con la familia. Y por último, cuando te sientas que no puedes estar solo, busca apoyo de otras personas, incluso de profesionales. Algunas herramientas para gestionar tus emociones son: trabaja en tu respiración consciente, lo que significa estar muy concentrado, atento a la forma como respiras, conectándote contigo mismo, haciéndolo de forma tranquila y relajada. Segundo, evita las situaciones donde sabes te vas a sentir incómodo. Cuando experimentes sensaciones de desagrado por alguna situación, trata en lo posible de retirarte de ese escenario o espacio. Tercero, desarrolla actividades que te generen alegría y entusiasmo. Busca actividades que te llenen de energía positiva, como por ejemplo escuchar música alegre, ver cine de comedia, bailar, entre otras. Cuarto, reta a tu mente a desarrollar una nueva actividad o conocimiento. Aprende un arte o técnica que no domines, por ejemplo, jugar ajedrez, pintar, tocar un instrumento musical, crear un invento, etc. Quinto, date tiempo para identificar tus emociones, sentirlas sin culpabilizarte. Esto significa que en ocasiones no nos damos tiempo para vivir lo que estamos sintiendo y lo pasamos por alto, restándole importancia, quedando sumergidos en la angustia y en la ansiedad. Sexto, incluye ejercicios prácticos para trabajar con las emociones que desbordan tu capacidad de respuesta, como por ejemplo arteterapia, es darte tiempo para pintar con acuarelas, témporas, etc. Segundo, musicoterapia. Se trata de buscar melodías que permitan que tus ondas alfa de tu cerebro se conecten con la música que estás escuchando. Danzaterapia, espacio para bailar sin importar el ritmo, la coordinación o la edad. Lectura de apoyo emocional, literatura o libros que fomenten tu regulación emocional y tu autoconocimiento. Séptimo, conecta con tu ser y realiza meditación, siendo la mejor meditación la que es consciente en el aquí y en el ahora, como por ejemplo en el escenario de la comida, ser conscientes de lo que nos estamos comiendo en forma pausada para disfrutar los alimentos y dejar que el paladar tome la esencia de los alimentos y que nuestro cerebro conecte con estas sensaciones sin pensar en el reloj o en las noticias del momento. Los dos lobos. Una mañana, un sabio anciano cherokee contaba a su nieto acerca de la vida y de la lucha que se desarrolla dentro del interior de las personas. El anciano dijo:
Hijo mío, se libra una batalla entre dos lobos en nuestro interior, dentro de todos nosotros. Uno de ellos es un lobo negro. Es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. El otro lobo es blanco. Es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad y compasión. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de nosotros y dentro de todos los seres de la tierra. El nieto, después de unos minutos de reflexión, preguntó a su abuelo: «Dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará?». El sabio anciano Cherokee simplemente respondió: «El resultado de la batalla depende de qué lobo decidas alimentar tú». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. De acuerdo con el video que acabamos de ver, tengo las siguientes preguntas. ¿Qué lobo estás dispuesto a alimentar en tu vida para transitar por el mundo y cuidar tu salud mental? ¿Qué estrategias implementarás para una mayor autorregulación emocional en tu vida? Recuerda que es importante permitirse identificar, sentir y dejar transitar las emociones tal y como llegan. De ti depende saberlas gestionar adecuadamente. Muchas gracias.